Bueno, pues presento la mesa, ya llegamos al final de nuestras jornadas y en esta última mesa, previa a las conclusiones finales como cierre, vamos a poder escuchar y debatir con dos personas que nos van a ofrecer una mirada a la salud mental comunitaria en primera persona. Hemos estado durante toda la jornada aterrizando todo lo referente a la salud mental en el ámbito comunitario, salud pública y con distintas perspectivas, y ahora este testimonio de las dos activistas que vienen con la voluntad de compartir experiencias para que sirvan de aprendizaje. Con alguna de ellas, con Silvia, hemos estado compartiendo toda la jornada y ha estado bastante activa. Hay una frase, un concepto que creo que define el porqué de esta mesa, y es que el activismo en salud mental forma parte de una de las numerosas estrategias comunitarias existentes en la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental. Para esta mesa nos acompañan dos personas. Por un lado, Silvia García Esteban, que es formadora y asesora en salud mental desde la experiencia en primera persona, acompañante terapéutico y agente de apoyo entre iguales, mediadora de lectura con personas con problemas en salud mental en 4 recursos públicos de la Comunidad de Madrid. Es socia de la Asociación Española de Neurología y miembro de la sección de psicoanálisis de dicha asociación. Silvia nos va a hablar sobre los retos de la salud mental comunitaria a través de su experiencia en primera persona y, como he dicho antes, ella ha hecho algunas intervenciones muy interesantes a lo largo de la mañana. Y por otra parte, luchando con la ponencia, con el PowerPoint, nos acompaña Bárbara López Villas, formada en acompañamiento terapéutico y como agente de apoyo mutuo. Lleva 5 años en la Junta Directiva de la Asociación Española de Apoyo en Psicosis, Apoyo Mutuo, los 2 últimos como presidenta de la entidad. Ha participado en colectivos activistas en primera persona como Orgullo Loco. Bárbara nos va a hablar de la importancia de la ayuda mutua en el ámbito comunitario. Si os parece, Silvia, empieza mientras. Vale, muchas gracias. Yo he preparado un pequeño texto, pero bueno, lo ideal sería que tuviéramos unos minutos para que haya un intercambio, porque creo que es lo más rico. Y en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por contar conmigo y también por permitirme compartir mesa con una compañera como Bárbara, a la que admiro tanto. Creo que es muy significativo que 2 expertas en primera persona estemos en este acto de clausura. Es reflejo de un momento de cambio que estamos viviendo, a pesar de que convivimos paralelamente también con el peligro de una profunda involución debido a esta ideología de aniquilación del sistema público de salud que afecta singularmente al modelo de salud mental comunitaria. Un peligro que no deja de poner en riesgo el respeto de los derechos humanos y los apoyos necesarios para la recuperación de las personas que sufren problemas de salud mental. Este fin de semana conocía la noticia de que mi solicitud de ingreso como socia en la Asociación Española de Neuropsiquiatría ha sido aceptada con una amplia mayoría. Y de esta forma, no solamente la mía, sino que con este paso hacia adelante se ha abierto la puerta a la entrada de tantos otros compañeros que realizan el mismo trabajo que yo y que acompañan el sufrimiento desde otra mirada necesaria. Por lo que tenemos que ser conscientes de que soplan, por un lado, vientos de cambio, a la vez que peligros que tenemos que atravesar juntas. Es importante escuchar la voz en primera persona para construir un modelo de atención diferente, más basado en los cuidados y en el respeto al otro y a su singularidad que en la coerción y en el control social. La idea es construir juntas, incorporando todos los discursos que aporten luz para cambiar hacia un nuevo paradigma, que se vertebre en un modelo comunitario potencialmente reparador e integrador, y no lo que actualmente tenemos. La voz en primera persona nos trae un punto de vista diferente, un punto de vista que no está teñido de los privilegios inevitables que tenéis y que forman parte de la jerarquía que impone la institución de salud mental.
es como un espejo que puede señalar los daños que recibimos y que no se pueden ver si no se hace desde este lugar. Partimos de la base de que la mayoría de profesionales de salud mental quieren hacer un buen trabajo, dar una buena atención a las personas que acompañan, pero les falta una pieza fundamental del puzzle, y es lo que Bárbara y yo venimos a señalar hoy aquí. Esperamos poder trabajar juntas para el bienestar común, porque el buen trato no solo repercutirá en nosotras y en vosotros. Un trato desde el respeto implica también un cambio social, en la medida en que, sin ninguna duda, la mejora en la posibilidad de la recuperación de las personas implicará una sociedad menos dañada y más democrática. En esta pequeña intervención me gustaría ir señalando algunos puntos importantes que creo que es necesario cambiar para construir este nuevo paradigma que tanto necesitamos. Me gustaría empezar por vuestra mirada hacia nosotras y quería comenzar con un poema de mi admirada Piedad Bonet, una poeta superviviente del suicidio de su hijo Daniel a los 28 años de edad, a causa de un profundo sufrimiento psíquico. El poema se llama Cicatrices, de su libro Lo terrible es el borde, y dice así: las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Lo traigo aquí porque creo que uno de los grandes fallos del sistema y que tanto alimenta el estigma social es de dónde se nos mira. Cualquier otro lugar que no implique la realidad de que trabajáis con personas heridas nos aleja de la buena mirada. Hemos llegado ya a cierto consenso acerca de que en el sufrimiento psíquico, que hoy acecha más que nunca a la sociedad y en concreto a la juventud, hay un factor que daña y que es el modelo de sociedad que tenemos. Eso que se nombra como los problemas del vivir en una sociedad profundamente competitiva, individualista, productivista, con una ruptura del tejido social y una destrucción de los vínculos. Pero a veces nos da la sensación de que nosotros estuviéramos aparte de este discurso, como si en los problemas de salud mental no hubiera un continuum, porque nosotras sufrimos trastorno mental grave y el resto de sujetos problemas del vivir. La forma de nombrarnos, que hoy ha salido aquí bastante, enfermos mentales, personas con trastorno mental grave, personas con enfermedad mental grave, crónica y duradera, ya implica una forma de violencia que nos separa del resto de la sociedad y que de alguna forma destila una no creencia en la recuperación de las personas. No olvidemos que el lenguaje es poder y que es imprescindible cambiar este lenguaje para que haya una transformación de la realidad. Este lenguaje implicaría aceptar esa línea imaginaria y ficticia entre locura y cordura como forma de mantener a salvo nuestro sistema social. La realidad que hoy me gustaría traer aquí es que, lejos de esta ficción comúnmente aceptada y causada por una mirada biologicista y desde un modelo biomédico imperante, como hablaba Marta Carmona, lo único que nos diferencia es el grado de violencias y de dificultades vitales a las que hemos sido expuestas. Lo que nos diferencia es que en este complicado tránsito que nos ha tocado atravesar, nos hemos roto, porque nuestros síntomas no son disfunciones, son un sistema de defensa que hemos generado para sobrevivir a una profunda hostilidad en la que nos ha tocado navegar. Mi historia no se diferencia mucho de la de tantos compañeros. Malos tratos psicológicos en la infancia,
Sobrevivir a un discurso descalificador desde el mismo momento de nacer y después de esa vulnerabilidad ya instalada en mi estructura, abusos sexuales a los 11 años de edad. Sufrir abusos sexuales es una experiencia que ya sabemos que afecta a por lo menos el 50% de mujeres con sufrimiento psíquico, que te marca y te deja una herida o una cicatriz dependiendo del sistema de apoyos que hayas tenido. En mi caso, esta experiencia me condenó a una disociación para poder sobrevivir, rompiendo mi yo en dos pedazos, uno que sabía lo que había ocurrido y otro con el que continué mi vida, que ignoraba esta experiencia, pero que me condenó a vivir con un yo absolutamente fragilizado. La disociación no es una disfunción de mi psiquismo enfermo, es la forma que encontré para defenderme de una experiencia imposible de integrar con 11 años. Por lo tanto, lo que me ha ocurrido en mi vida no es ningún desequilibrio bioquímico, no tengo un cerebro roto, no me ha caído ningún rayo en la cabeza que me ha provocado una enfermedad mental. Me han pasado muchas cosas malas en la vida. No olvidemos la estadística, que ya se ha nombrado, que dice que entre el 75 y el 80% de mujeres con sufrimiento psíquico hemos sufrido violencia de género o violencia en el ámbito familiar, con lo cual es imprescindible también una mirada de género en la atención del sufrimiento. Los diagnósticos o ese lenguaje que se utiliza para nombrarnos invisibiliza nuestros contextos biográficos y de vulnerabilidad, también nuestros determinantes sociales de la salud y enfoca la causalidad de nuestro sufrimiento en una enfermedad que no existe. Nuestras historias de vida se invisibilizan y las etiquetas diagnósticas que están basadas en una visión desde el déficit merman nuestra capacidad de vivir sobre nuestras vidas, sobre nuestros tratamientos y sobre nuestra autonomía. Como según este discurso estamos enfermas, lo mejor que puede pasar es que alguien tome decisiones por nosotras, decisiones que siempre dañan en la medida en que no son nuestras y no incluyen nuestra singularidad. Dependemos muchas veces de un médico que se erige como principio de realidad y que a veces nos impone una vida que no es la nuestra y en la que no hemos podido decidir nada. Desde aquí el abordaje será puramente farmacológico, silenciando nuestras narrativas y tampoco ofreciéndonos la posibilidad de poner en palabras nuestras heridas, algo imprescindible para cualquier proceso de recuperación. No tengo un discurso contrario a la medicación psiquiátrica. Creo que debería estar al servicio de aliviar el sufrimiento en fases agudas del malestar de las personas, pero sí soy crítica respecto a cómo se utiliza. La sobremedicación es una forma de violencia. Una forma de violencia en tanto que sus efectos secundarios en estas dosis llegan a anular a la persona. Les impiden en muchos casos el poder sentir emociones, convirtiéndose en una camisa de fuerzas química. Los fármacos de ninguna manera pueden sustituir a la escucha y a que los profesionales de salud mental se escuden en ellos para dejar de acompañar y de sostener a la persona que sufre, porque de eso se trata. La medicación debería ser utilizada con la mínima dosis posible para que la persona pueda continuar con su vida y durante el mínimo tiempo posible. Ya tenemos estudios a largo plazo que indican que cuantos más años de administración de fármacos, de psicofármacos, menor es el índice de recuperación en las personas. También sabemos que la discontinuación de estos tratamientos después de largo tiempo de ingesta de fármacos produce síndrome de abstinencia y dificulta el poder vivir sin ellos. Algo que antes se explicaba por el efecto recaída, hoy sabemos que es síndrome de abstinencia. No lo digo yo, lo dicen los psiquiatras. Medicar a una persona, no escuchar su narrativa, citarla cada 3 o 6 meses, no es atender la salud mental de nadie, es abandonar a las personas. También quiero introducir aquí que se muestra necesario un modelo comunitario de atención a la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos.
Es imprescindible, por tanto, la información veraz y el consentimiento informado en los tratamientos farmacológicos, donde las personas sean conscientes de los efectos secundarios a corto, medio y largo plazo, de los riesgos y los beneficios y de todas las posibilidades de tratamiento. Ya sabemos que el principio de inocuidad en los fármacos es falso. Otra medida imprescindible es el respeto a la ley de autonomía del paciente. Tenemos derecho a decidir y a elegir nuestros tratamientos con toda la información posible y veraz. Y esto a día de hoy en pocos lugares se cumple. La reivindicación de la necesidad de un mayor número de profesionales es algo que apoyamos, pero no sin una reflexión importante. No queremos un ejército de profesionales que sigan ejerciendo las mismas violencias. Si el número de profesionales debe aumentar, es para cambiar el modelo de atención, no para continuar con la perpetuación de estos roles que tanto daño hacen. Si aumentar el número de profesionales implica más escucha, responder a las necesidades de apoyo que las personas demanden, apoyar en la construcción de sus narrativas, desmedicalizar o disminuir los fármacos en la medida de las posibilidades y deseos de la persona y acompañar en la construcción de proyectos significativos de vida, entonces apoyamos esta demanda. Si, por el contrario, esto está al servicio de patologizar la atención y de someter al sujeto al sistema sin reconocer las violencias que padece y desde un lugar adoctrinador, utilizando la psicoeducación como arma, entonces lo cuestionamos. También es necesario que la narrativa en primera persona esté en la formación de profesionales. ¿Cómo va a cambiar el modelo de atención si no transformamos la mirada de aquellos que se están formando y que luego continuarán con el mismo sistema? Si hablamos de programas de continuidad de cuidados, ocurre lo mismo. Hay que reflexionar al servicio de qué están. ¿Están para acompañar o están para ejercer un control sobre la vida de las personas? Y hablo también desde el conocimiento de beneficiosas intervenciones desde enfermería, donde enfermeros especialistas en salud mental han salido de sus despachos y han dado un soporte imprescindible en la recuperación de las personas. Han ido al contexto de los pacientes, han conocido sus realidades y desde ahí han acompañado procesos. ¿Y no es acaso la verdadera atención comunitaria esto? ¿No es el fin mismo del sistema incidir en el apoyo para que la persona se integre en su ecosistema social en la misma condición de igualdad que el resto de ciudadanos? Y esto pasa por salir de los despachos en los que muchas veces estáis atrincherados, conquistar parques y no desconectar de esta realidad social en la que la persona vive y que forma parte de su sufrimiento, pero también de sus posibilidades de recuperación. Por el contrario, también he sido testigo de programas de continuidad de cuidados que únicamente están al servicio del control, de estar pendientes de si la persona acude o no a ponerse el DEPOT y si no llamarla o implementar la organización de todo un entramado para que la ambulancia psiquiátrica acuda a su domicilio y le lleve a ingresar, pero sin escuchar ni tener en cuenta al sujeto. Esto no es continuidad de cuidados, esto es un sistema de vigilancia donde los procesos de las personas, sus dificultades, sus padecimientos vitales no están en el centro. No hay una atención centrada en la persona, sino en su control, con una falta de respeto hacia su identidad y sus decisiones. Por eso hay que poner mucha atención en las palabras y en el significado que tienen esas palabras en el contexto donde trabajamos. Poner todos estos significantes, modelo comunitario, continuidad de cuidados, acompañamiento, no tienen un significado en sí mismo si no lo llenamos de contenido desde una perspectiva crítica, porque a veces se pueden convertir en grandes eufemismos en los que subyace otra forma de violencia incluso más perversa. Trabajar desde lo comunitario implica hacer visible a la sociedad la realidad del sufrimiento psíquico, la discriminación y el estigma, la pobreza asociada a las personas que sufren problemas de salud mental por la falta de apoyos en la recuperación, por la falta de tratamientos psicoterapéuticos cuando son necesarios y por la falta de posibilidades reales de integración en la sociedad. Pero aquí topamos con uno de los grandes problemas. Hace unos años,
se hizo una encuesta sobre cuál era el colectivo con más estigma social y eran los profesionales de salud mental. Se necesita un trabajo de revisión continuo de los prejuicios, un cuestionamiento del trabajo, de qué implican los modelos en los que trabajar y cuál es la realidad que subyace. Se necesita un trabajo de incidir en el entorno próximo para que las personas tengan verdaderas oportunidades de participación social y disfrutar plenamente de sus derechos sociales. Quiero, para ir finalizando, incidir en la imperiosa necesidad de que las personas con sufrimiento psíquico que nos dedicamos a acompañar desde el modelo peer-to-peer o agente de apoyo entre iguales esté plenamente incorporado en todos los recursos de salud mental. Creo que esta necesidad surge no solamente porque somos una figura que puede apoyar procesos de personas con sufrimiento, aportando esperanza y modelos de recuperación desde un lugar no jerárquico, sino porque puede ser muy importante para transformar el sistema de salud mental desde dentro, una transformación hacia la humanización real. Estar en los equipos, dar nuestra visión de lo que daña y lo que es beneficioso en la recuperación mejorará sin duda la atención en salud mental. Y con ello ganaremos todos. Tenemos que comenzar a trabajar juntos, unir saberes, deconstruir y construir, escuchar y ser escuchados. El valioso saber en primera persona no puede seguir siendo desechado. Sabemos que lo que tenemos no nos sirve, pero creo profundamente que nuestra unión puede mejorar mucho el estado de las cosas. No podemos seguir tolerando la vulneración de derechos humanos, los abusos de poder, la pérdida de derechos civiles de las personas que sufren problemas de salud mental, porque esto no es propio de un Estado de Derecho del siglo XXI en el que estamos. Porque, sin duda, una sociedad en la que se maltrata a aquellas personas más frágiles no es una sociedad digna. Está en nuestra mano cambiarlo. Está en nuestra mano unir fuerzas para que los cuidados estén en el centro de las intervenciones. Está en nuestra mano acompañar a aquel que está sufriendo, ofreciéndole una mano que le sostenga mientras pasa la tormenta. Porque las personas con sufrimiento psíquico podemos recuperarnos. Es un derecho que tenemos. Que la sociedad nos ofrezca todos los apoyos necesarios para tener vidas dignas de ser vividas, como una cuestión de justicia social, y os necesitamos para construir este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu testimonio, desde luego creo que bastante claro y bastante emocionante. Tiene la palabra Bárbara López Villas, que nos va a hablar sobre la importancia del apoyo mutuo en el ámbito comunitario. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Javier y dar las gracias a Silvia, porque es verdad que si no fuera por ella no estaría, no estaría hoy aquí hablando. Es una gran compañera y te admiro un montón, ya lo sabes. Y gracias, pues lo mismo que ha dicho Silvia, por contar con nuestra voz, ¿no? Creo que es importante que en estos espacios que están normalmente dirigidos a profesionales pues se cuente con la experiencia de las personas que al final tratáis, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo, bueno, vengo a hablaros un poco de ayuda mutua. Voy a intentar hablaros un poco de qué es la ayuda mutua en salud mental, así un poquito en general. La ayuda mutua más grupal o más autogestionada y la figura profesional, que ya ha hablado un poquito esta Silvia, del peer-to-peer, agente de apoyo mutuo. Entonces, a ver, sí. ¿Qué es la ayuda mutua en salud mental? Pues se basa en la idea de que aquellas personas que han pasado por experiencias similares puedan ofrecer perspectivas valiosas, recursos emocionales y prácticos y la esperanza de una vida significativa más allá de la etiqueta de un diagnóstico. La ayuda mutua en salud mental también se fundamenta en la idea de que las personas son expertas en sus propias experiencias y tienen la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propio cuidado y recuperación. Yo aquí me he subrayado como algunas palabras, ¿no?, de la definición que me parecen importantes. Hemos pasado por experiencias similares, tenemos perspectivas valiosas, recursos emocionales y prácticos para compartir, ¿verdad? Y una vida significativa más allá de la etiqueta diagnóstica.
Y también que somos personas expertas en nuestras propias experiencias, porque al final de eso se trata, ¿no? Cada uno tiene su vida y yo creo que cada uno es experto en su vida, sea en salud mental y en lo que sea. Y también en las decisiones informadas. Aquí había hecho yo un apunte, pero es que ya lo ha explicado Silvia, el tema de la información, ¿no? Es muy necesaria. No podemos tomar decisiones ni consentimientos informados si no se nos da información. Normalmente, sobre todo en la parte más clínica, hay un déficit total de información. Se nos pide una fe ciega a lo que esa persona profesional nos está recetando, recomendando, etcétera, etcétera, ¿no? Y como muy bien decía Silvia, el tema, por ejemplo, de la medicación, ¿no? No se nos dice que esa medicación al cabo de un tiempo va a tener una serie de efectos secundarios o que dejarla va a ser prácticamente imposible. Yo he conseguido, por ejemplo, bajar al mínimo minimísimo de benzodiazepinas, pero no soy capaz de eliminarlas, porque, como dice ella, me enfermo si las dejo, ¿no? Entonces, creo que hace falta, de hecho, que se incluya dentro, yo creo que de todo, ¿no? De todo el sistema, esa parte de discontinuación de medicamentos. Es muy difícil. Muy difícil. Antes comentaban las compañeras el tema de adicciones, ¿no? Creo que es una adicción más, ¿no? Sin meterme ya en que muchos de esos medicamentos crean síntomas nuevos y crean diagnósticos y etiquetas nuevas. Siguiente. Algunas características pues de lo que es la ayuda mutua. Partiendo de que somos personas expertas, ¿no? En nuestras propias experiencias, somos diferentes porque yo creo que esto igual lo habéis oído, pero bueno, el tema de que dos personas tengan el mismo diagnóstico etiquetado por un psiquiatra no significa que la experiencia sea la misma. También lo ha explicado muy bien Silvia, esto viene de experiencias vividas muy distintas, con lo cual el hecho de mi experiencia psicótica y la de Silvia pueden venir de cosas totalmente diferentes, con lo cual siempre va a haber como algo, ¿no?, similar, pero también desde la identidad de cada una, ¿no? Y he puesto aquí unas cuantas, pues empatía, comprensión, que viene a ser un poquito lo mismo, que sale de una forma natural, porque al final entre personas que tenemos unas vivencias similares sale más fácil. No hay juicios por lo mismo, ¿no? Al final yo entiendo por lo que está pasando la otra persona, por lo tanto no me siento juzgada, algo que normalmente, también lo has comentado tú, Silvia, ya no solamente es un estigma a nivel social, es un estigma muchas veces también a nivel profesional, de es que si digo esto me van a subir la medicación, si digo lo otro entonces me callo, ¿no? Entonces tiendo a esconderme hasta con el propio profesional, ¿no? El no sentirme que soy la única que estoy pasando por algo parecido, ¿no? Ese sentimiento que yo creo que todas las personas hemos sentido, ese sentimiento de soledad, de que no sé, existen asociaciones, existen lugares, ¿no?, donde luego resulta que llegas y te encuentras con gente maravillosa y de repente se te abre un mundo. Y eso es verdad que pasa también a nivel individual de la persona y también mucho a nivel de las familias. Creo que también es como muy importante, ¿no?, llegar a sitios donde también tienen ese estigma, tampoco hablan de lo que están viviendo, también están sufriendo y encuentran gente con la que pueden abrirse y decir, ostras, que también te pasa a ti lo mismo, ¿no? Esperanza. Esto es importantísimo. Me acuerdo cuando hicimos el curso, porque Silvia y yo hicimos el mismo curso de agentes, fuimos compañeras, alumnas y luego docentes. Y nos parecía, ¿no?, era una cosa que debatíamos mucho, que era muy importante, porque claro, o sea, yo cuando voy a un grupo de ayuda mutua y estoy con varias personas y estás con gente que está empezando y tú llevas ya un recorrido y puedes decirle a la otra persona, tranquila, que esto va a mejorar, ¿vale? No es lo mismo que si tu psiquiatra te dice, tranquila, esto va a mejorar. Yo no me lo creía, ¿vale? Pero si me lo dice Silvia, digo, ostras, pues sí, ¿no? Si lo dice ella y lo vive ella, sí. No hay profesionales, horizontalidad, es un poco en lo que se basa este modelo, ¿no?, de la ayuda mutua y lo que lo enriquece, ¿no? Al final se crean ambientes, se crean vínculos que no tienen nada que ver
con los que tradicionalmente se tienen con la persona profesional. El acompañamiento yo creo que también se da de una forma más natural. El resignificar la experiencia. Esto es muy importante, ¿no? Somos personas que yo por lo menos durante mucho tiempo tenía una identidad muy errónea asignada a mi etiqueta diagnóstica. Y luego ya me di cuenta, ¿no? Y dije, pues no es que sea Bárbara psicótica o Bárbara depresiva o Bárbara, ¿no? Incluso empecé a darme cuenta de matices de mi forma de ser que yo veía como enfermos y no lo eran maravillosos, ¿no? Pero esa culpabilidad, esa historia que tenía yo dentro, ¿no? Me hacía ver que prácticamente cada cosa que me pasaba era algo malo y todo era horrible y todo era negativo y no lo es, de verdad no lo es. Compartir. Esto muy al hilo del tema, por ejemplo, de la información. Claro, si mi psiquiatra no me informa, si mi psicóloga, lo que sea, no me informa en mi centro de referencia, pues me busco aliadas. Y entonces me encuentro con gente que a lo mejor me puede dar esa información. Se tiende mucho en los servicios a prohibir este tipo de relaciones. Yo en un hospital de día en el que estuve no se me dejaba ver a mis compañeras fuera del servicio. También se da mucho en las plantas de agudos, ¿no? Que no puedes ir a visitar a una persona si has estado ingresada previamente en la planta. Es que es lo que hacemos. Además, en las plantas de psiquiatría incluso es una cosa que no entiendo. Estamos 24 horas al día ahí dentro. No hacemos absolutamente nada. Todo lo que hacemos es ayuda mutua. Estamos juntas y aprendemos las unas de las otras, porque el psiquiatra si te ve un ratito, ¿no? Pero no llegas a vincular con ese psiquiatra porque tampoco es una persona que tal. No hay cosas que hacer. ¿Qué hacemos? Ayuda mutua. La ayuda mutua en realidad es algo natural que el ser humano lleva haciendo desde siempre, desde que vivimos en comunidad. O sea, es de verdad, yo creo que son cosas, muchas veces lo pienso y digo, son de perogrullo, ¿no? Al final son de una lógica aplastante, pero muy importantes. Por cierto, yo en el hospital de día veía a mis compañeras fuera del servicio y me venía muy bien. Voy a pasar. Beneficios de la ayuda mutua. Al final, yo lo condensaría todo en pasar de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo. Pasar de ser una persona a la que tienes que prácticamente hacerle y decirle lo que tiene que hacer, a que tenga la responsabilidad de tomar sus decisiones. Esto es muy terapéutico, súper terapéutico, porque muchas personas, cuando tenemos esos diagnósticos, es como, o sea, de verdad que a veces es como una especie de retroceso, porque todo lo achacas a eso, con lo cual no tienes oportunidades en la vida para absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, por poner algunos, he puesto empoderamiento y defensa de nuestros derechos. Esto lleva a la autogestión, ¿no? Nos juntamos colectivos como Orgullo Loco, pero como tropecientos más, de personas que, como he dicho antes, aliadas. Te juntas pues, para hablar de cualquier cosa. Oye, ¿qué terapeuta va bien? Esto se habla mucho, ¿no? Esta persona tiene una mirada que me gusta. Esta persona, este psiquiatra te escucha. Esta asociación tiene una visión que realmente te va a cuadrar. Estas cosas, ¿no? Y sobre todo, defensa de nuestros derechos, lo comentaba Silvia, ¿no? Yo creo que desde siempre se nos ha relegado a un plano, es que no es segundo, es el último, no se nos ha tenido en cuenta y yo creo que de verdad es un error. Es que sabemos un montón, ¿no? Sabemos un montón. Visión de la experiencia del sufrimiento psíquica más amplia. No es, claro, no la reducción, ¿no? Ese reduccionismo, ese determinismo de te ha tocado. Yo además lo explico igual que tú, te ha caído un rayo en la cabeza y ya está, eres esto. No es así, ¿no? Es darle otra vuelta y cuando compartes esto con otras personas, tu mente se abre. Tenía que apuntado porque es verdad que
yo creo que a todas las personas nos han explicado esto como lo de la diabetes, ¿no? Es que, claro, esto ya es crónico, es para toda la vida, ¿vale? O sea, tú ya vas a tener que tomar pues, una medicación para siempre, que dices, mira, si fuera eso, si yo me tomo una pastilla y ya me encuentro bien, oye, pues qué bien, ¿no? Pero es que no es así. Entonces, pobres diabéticos, ¿vale? Pero creo que también hay que darle una pensada. Identidad más allá de la etiqueta diagnóstica, lo que he hablado antes, ¿no? Significado a mis experiencias, darle un valor a lo que me ha pasado, porque además es la manera que tengo de avanzar. Sentimiento de comunidad, de pertenencia a un colectivo, es que es genial. O sea, además somos personas que mi percepción es que tendemos además a ayudarnos mucho y a apoyarnos un montón y que además nos comprendemos mucho. Participación activa en la toma de decisiones. Volveríamos a lo mismo, tengo que tomar decisiones, lo ha dicho muy bien Silvia. Si no tengo información, no puedo tomar decisiones. Yo he firmado cosas en una planta de agudos que no sé qué he firmado. Ahí lo dejo. Y no lo tengo ahí puesto, pero se puede dar en contextos muy cotidianos y esto es muy chulo. Fuera de lo clínico, de lo sanitario, de lo que normalmente muchas personas, de hecho, además, yo creo que relacionan traumáticamente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo miedo a entrar a un hospital, aunque no vaya a ver al psiquiatra. O sea, ya se me pone mal cuerpo, ¿no? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. 5 solo. No más. Vale. Vale. Bueno, os había traído un poco qué es un GAM, ¿no? Las diferentes formas de apoyo mutuo que se pueden dar. Bueno, estaría la forma más individual, pues yo qué sé, Silvia y yo nos vamos, nos tomamos un café, nos contamos y así de natural y de simple. Ya está. Y luego sí que hay otras maneras, como los grupos de apoyo mutuo. Esto es algo que además, pues gracias a Dios, se está dando cada vez más. Y son grupos que tienen una serie de normas y que quizá, porque tengo poco tiempo, lo más significativo es el no dar consejos. Esto es algo, ¿no?, que yo creo que diferencia de cualquier grupo. No hablamos desde el tienes que hacer o yo creo que tienes que. No, todos hablamos o todas hablamos desde la experiencia, desde lo que yo he vivido. Si no me ha servido, no te puedo recomendar. Si yo no sé cómo es una cosa, no te la puedo decir o recomendar o no. O sea, por eso también esto de, bueno, vamos a hacer un grupo de ayuda mutua. Bueno, tiene sus cosas, hay guías para hacerlos, pero no todo el mundo naturalmente le sale a hacer esto. La gente siempre tiende a aconsejarte, es que no tienes que hacer eso, es que deberías hacer no sé cuántos. No, o sea, es un poco la diferencia. Vamos a seguir. Y luego he incluido los mapas locos y los team-ups porque, aparte que también es una forma de ayuda mutua, me parece una manera maravillosa de autogestión. Os he puesto ahí, son similares a las voluntades anticipadas y los pactos de cuidado, que bueno, esto sería explicaros también qué es, pero al final es un poco reunir todas aquellas estrategias que a mí, Bárbara, me han servido, persona de contacto a la que puedo llamar cuando no me encuentro bien, puede ser un profesional, hospital, clínica de referencia, donde sé que me van a atender como a mí me gusta. Por favor, que no me, yo qué sé, que no me receten o que no me den cierta medicación. Incluso yo soy de ducharme por las mañanas y no por las tardes, cosa que no sé por qué en los hospitales no se puede hacer, solo hay por las mañanas. Si es de ducha de noche, no se puede. ¿Vale? Entonces, todas estas estrategias y cosas que nos pueden servir para afrontar todas las posibilidades que se os puedan ocurrir. En los mapas locos y en los team-ups, la novedad es que se suben, digamos, si quieres, lo puedes compartir y entonces se crea como un conocimiento de estrategias, recursos y otras personas pues, pueden consultar, porque a lo mejor, y de esto va, si algo me ha ayudado a mí, a lo mejor te puede ayudar a ti y puedes ponerlo en práctica. Y ya para terminar, pues un poco lo que hablaba Silvia, ¿no? La figura profesional del agente de apoyo mutuo, del peer-to-peer. Además, algo que, hablando del lenguaje,
me venía, ¿no?, el hecho de que nosotras, cuando hicimos el curso, este es además el curso que hicimos nosotras, fíjate que hablábamos del lenguaje, ¿te acuerdas? Del lenguaje del manual, ¿no? Porque al final es que el lenguaje yo creo que tiende, o sea, es verdad que a lo mejor incluso lo que hablamos ahora se quedará obsoleto dentro de unos años, ¿no? Pero es algo que yo creo que tenemos que ir y seguir construyendo, porque yo estoy ya muy cansada de que en muchos sitios se nos tenga de voluntarios, de venga, vas a gestionar este grupo y vas a no sé qué. Perdona, tengo las mismas responsabilidades que tú, o sea, estoy con gente también, ¿no? Entonces, ¿por qué a ti te pagan y a mí no? No lo entiendo. Es verdad que no tengo la carrera pero esto es una formación, esto se estudia, ¿no? O el acompañamiento terapéutico desde una mirada en primera persona, pero reivindico esto. Y es verdad que se ha hecho, hay países en los que esto es natural, hay personas en los equipos perfectamente integradas. En el Estado español se han hecho experiencias, pero ahora mismo no sé si hay alguien que se pueda decir que esté trabajando. ¿Contratados en Valencia? Por asociaciones sí que hay. En Valencia hay gente ya ya y en contratada. Cataluña y en Euskadi. Y en Euskadi, vale. Pero en la Comunidad de Madrid, no. No. Vale. Sé que tenemos el piloto de asistencia personal, pero no sabemos en qué va a acabar eso. No. Vale. Entonces, bueno, ya un poco por terminar ya del todo. Ya termino. Un poco como conclusiones que podrían ser muchas. En los recursos comunitarios dedicados a la salud mental tiene que haber espacios para desarrollar estas y otras formas de ayuda mutua. Dar un rol activo a las personas con sufrimiento psíquico es necesario, es un derecho y muy útil en su proceso de recuperación. Y recuperando la famosa frase de Judith Chamberlain, nada para nosotras sin nosotras. Ya está. Gracias. Muchísimas gracias a las dos. Sin duda, con vuestros testimonios habéis logrado aterrizar prácticamente o casi todo lo que hemos hablado hoy durante toda la jornada. Creo que tenemos tiempo, vamos muy justos, lo siento y siento haberos tenido que cortar, pero para hacer un par de preguntas o tres, que creo que su testimonio además lo merece por el interés que tiene. Pilar. Yo quería, bueno, lo primero de todo es dar muchísimas gracias. O sea, yo creo que el privilegio que hemos tenido cerrando la jornada MASA con vosotras dos, lo recordaremos siempre, ¿no? Por lo menos yo me he sentido reconciliada con los desastres. O sea, menos mal que estáis. Así que eso es lo primero que quería decir. Y luego quería preguntaros, pues porque creo que conocéis que cada vez hay un movimiento mucho más extendido en el mundo entero de lo que es cómo se involucran los pacientes y la ciudadanía en todo lo que es el movimiento de investigación, innovación, en todo, ¿sí? Entonces, no solamente para que se tenga en cuenta a las personas en lo que son los programas, sino para generar el conocimiento, para desarrollar los planes, para evaluar los planes, o sea, para que tú seas la artífice de las preguntas de investigación junto con el equipo investigador. No sé si habéis formado parte en algún momento, desde alguna sociedad científica se os ha llamado pues para decir: vamos a hacer una revisión sistemática, queremos saber palabras clave para hacer las búsquedas, o queremos que hagáis el análisis de esta investigación cualitativa conjuntamente triangulando con nosotros. Si habéis participado activamente en la investigación, en la generación de conocimiento, por lo tanto, y en el desarrollo de guías, protocolos, porque al final es que no puede faltar, ¿no? Vuestra mirada, vuestra palabra, vuestra experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo contesto y luego si quieres sí, tú, dale. Bárbara. Yo, o sea, para generar conocimiento no creo que hay una mirada social en lo que tenemos, el conocimiento que tenemos Bárbara y yo y tantos compañeros no tiene un valor.
y por eso se nos ha apartado. De hecho, muchas veces se cuenta con nosotros para los planes o los libros blancos de salud mental como una forma de que quede muy bonito, ¿no? Queda muy bonito que os hayamos consultado, pero luego no se tiene en cuenta, ¿no? Y me parece muy importante. Yo hago muchas formaciones a profesionales, yo he supervisado equipos de salud mental, pero en ese nivel no. Y creo que me parecería muy, muy importante porque hay un saber. Yo puedo estudiar la carrera de psicología y tener el mismo saber que tú, pero tú no puedes tener el saber que yo porque yo ¿no? He vivido esa experiencia en primera persona y creo que se trata de esto, ¿no? De construir juntos conocimiento, de construir juntos, sobre todo, un camino para que haya un mayor trato humano, que es, ¿no? Si nosotros tuviéramos un problema de salud mental o nuestros hijos, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? Esa es la pregunta que os lanzo. Y muchas gracias por esa interesante pregunta. Sí, yo he estado como esa figura de te llamo, queda súper bien contar con alguien en primera persona, pero luego a la hora de la verdad, de lo que dije yo, allí no había nada. Y además yo creo que fue la que mandé más cosas, o sea, les mandé documentos, les mandé cosas, nada. Entonces es verdad que tiendo, a ver, ya cuando me llaman de estas cosas voy con una mirada de, bueno, a ver qué me encuentro, pero ya tiendo a rechazar incluso, porque me parece como un poco... Es como hasta falta de respeto, ¿no? Bueno, o incluso participar en planes y a lo mejor propones simplemente, pero ¿se va a revisar esto? O sea, realmente yo estoy invirtiendo mi tiempo gratis para que luego esto no sirva para nada, ese tipo de cosas, ¿no? Mira, se me ha olvidado decir antes que quería haberos dicho, ¿no? Que es verdad que normalmente la investigación en salud mental tiende mucho a la medicación. Sí. Claro, hay un beneficio detrás de eso, ¿no? Pero hay muy poca investigación cualitativa, que hablabas tú. Y creo que en ayuda mutua, por ejemplo, hace mucha falta, porque no hay mucha, que yo sepa, mucha investigación en este campo, y yo estoy segura de que va a salir estupenda esa investigación, pero no hay un interés detrás, es muy difícil. Yo ahora mismo sí que con Joseba Rico, que es subdirector técnico de AMAFE, que en algún momento nos llamará, Silvia, yo te lo digo, que está haciendo su tesis sobre ayuda mutua, él lo primero que me dijo, yo pude contactar con Silvia, pero es preguntarnos a las personas que ya hemos participado en GAMS o que hemos tenido una formación y preguntarnos y explicarnos. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué te parece a ti? Entonces, yo por esa persona sí. Pero normalmente soy más sujeto de estudio que otra cosa, porque también de másters, de TFGs, Ms y la madre que los parió, todos te llaman muchísimo. Pero luego para contar contigo a otro nivel, ¿no? Y creo que de verdad hace falta. De hecho, hay en países, en Estados Unidos, hay universidades, no sé si es la de Columbia o la de Harvard, no lo sé cuál es, pero tiene una facultad de la locura. O sea, es así, es la facultad en la que se estudia la locura y en la que personas con experiencia tienen un espacio para estudiar y tienen su voz y demás, ¿no? Y luego es muy importante el tema del reconocimiento. Y en esta sociedad se reconoce pagando un sueldo a la persona que te está transmitiendo un conocimiento. Y esta es una cosa que falla, ¿no? Programas de peer-to-peer que de pronto decían, bueno, es que como los profesionales de salud mental, o sea, estamos llenos de gente, pues entonces que lo atiendan los peer-to-peer sin pagarles nada. Bueno, es que esto no, esto así no funciona. Voy a pasar la palabra. Sí, de hecho, Bárbara, hay un movimiento muy potente en el Reino Unido que es Involvement y que es involucrar desde el primer momento y en todas las etapas a los pacientes. Y hay mucha investigación cualitativa en el mundo anglosajón con salud mental. Sí. Sí. De hecho, claro, el manual del que tiramos nosotras es escocés, o sea, todo viene de por ahí. Sí, el momento recovery, sí. Me ha pedido la palabra Miguel Ángel Royo y si alguien más, ahora paso. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Bueno, primero felicitaros, daros las gracias. Me ha parecido muy interesante lo que habéis planteado, tanto un poco la primera parte un poco más teórica del discurso que habéis elaborado como los ejemplos prácticos, ¿no? Me parece súper interesante. Antes de haceros la pregunta, deciros que, bueno, que eso de que nos hagan caso en los planes no os preocupéis tanto porque también nos llaman a los expertos, a los profesionales, también decimos que hagamos caso y tampoco nos hacen mucho caso. En España lo de los planes es un horror, ¿no? La mayor parte de las veces es
pues bueno, una foto que se hacen y que queda muy bonita, pero es de cara a la galería mucho de lo que se plantea en los planes. Y de hecho la mayoría no tienen ni financiación, ni plan de monitorización. Ni seguimiento, ni nada. Que eso no es personal con vosotras, ¿vale? Entre comillas lo digo. También quería hacer un comentario, esta mañana no lo he hecho, pero bueno, con lo del nombre yo sí que creo que las denominaciones son importantes, pero que hay que cuidar, ¿no? Cuando habláis de sufrimiento físico, al final paciente es el que padece, es eso. Ese nombre es lo mismo, ¿no? Paciente es el que padece, el que sufre. O sea, que ya teníamos ese nombre que yo creo que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay pacientes. Y que a veces por los cambios de nombre pueden ser, que hay que pensarlo mucho, ¿no? Antes lo que decía Marta era esta mañana, ¿no? Marta, que bueno, que lo pensemos porque esto de usuario y cliente yo me horrorizo cada vez que lo veo en un hospital, ¿no? Ya, pero paciente no es lo mismo que enfermo mental. Paciente viene de patiens, del latín, significa aquel que sufre. Yo con eso te lo compro. Bueno, bien, pues eso te digo, que el paciente que nos sirve además para porque sufre por cualquier patología. Y que pacientes todos somos pacientes. Exacto, pero no enfermos mentales. Y es la terminología que usábamos, ahora se ha cambiado el paciente por estas cosas en algunos sitios. Bueno, sí, y bueno, y es verdad que hay mucho estigma y que es un tema que hay mucho estigma entre los profesionales, muchísimo, de salud mental y no de salud mental. Esto la gente que trabaja en clínica te lo cuenta, es increíble la cantidad de estigma que existe todavía entre los propios profesionales de la salud. O sea, hay mucho terreno. Y bueno, ya no me enrollo. La pregunta que quería... Me parece súper interesante la experiencia. Ya que habéis dicho la de investigación, creo que hay que hacer investigación cuali y cuantitativa. Uno de los problemas de muchas terapias en este mundo y en otros es la falta de estudios. Hay que hacerlo, ¿no? Sé que vosotras no sois quien tenéis ahí el papel primordial, pero esta cosa que por sentido común seguro que va a tener buenos resultados en cualquier estudio que se haga serio, pero hay que hacerlos. Y quería preguntaros si trabajáis ahí lo que Marta creo que llama esta mañana interdependencias patógenas, ¿no? Muchas veces hay problemas que son difíciles, yo creo, a lo mejor de abordar en estos sitios, pero de relaciones personales, familiares, con el entorno que pueden ser problemáticas y que contribuyen a las situaciones muchas veces difíciles de salir, ¿no? Por esas interdependencias de, bueno, bien, pero sigo teniendo esas interdependencias que me dificultan mejorar. Si eso lo trabajáis en los grupos de apoyo. Bueno, yo lo que te quiero decir es que el problema de fondo y que es muy, muy grave es que tener un problema de salud mental está asociado con ser pobre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, tienes ese diagnóstico, ¿no? te produce esos fármacos, esa problemática te impide hacer una vida autónoma, con lo cual estás atrapado en ese sistema. Evidentemente, nosotros podemos trabajar esa parte, ¿no? Ese apoyo. Yo conozco compañeros que apoyan, por ejemplo, a personas en crisis en sus propias casas, ¿no? Para que no ingresen en hospitales, por ejemplo. Pero creo que hay un problema social de fondo que tienen que resolver las instituciones, que es el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo. No puede ser que 9 de cada 10 personas con discapacidad por problemas de salud mental no tengan trabajo en una sociedad democrática. Y eso no está en nuestra mano cambiarlo, está en mano de todos. Y creo que todos tenemos que empujar por ahí. Sí, no me refería a eso. Eso por descontado y obviamente eso es una responsabilidad. No sé si te refieres a las dinámicas un poco que se puedan dar. Dinámicas personales, familiares, de amigos, de pareja, que eso en el tú a tú seguramente... de dependencia, ¿no te refieres? De dependencia, bueno, yo creo que la he llamado interdependencias patógenas. No sé quién ha dicho la palabra. Creo que la ha llamado Interdependencias patógenas, ¿no? Que pueden ser, pues... ¿Le has llamado eso? O Marta, o ha sido Marta. O ha sido... Bueno, pues eso era, más relaciones personales, familiares, de pareja, de amigos, a ver si se dan más allá de la situación social que obviamente sí, claro que se dan. O sea, es verdad que yo creo que las personas además muchas veces como cortamos totalmente con nuestra vida, ¿no? Y tiendes, pues yo qué sé, a quedarte en casa. Y a lo mejor sí se crean dinámicas pues con la familia, por ejemplo, ¿no? Y yo he tenido dinámicas con mi madre de una totalmente dependencia absoluta a ambas, ¿no? Porque al final estamos 24 horas, porque como tampoco tengo esa relación más allá de... sí que se dan y sí se trabajan, yo creo que sí, vamos. En la MAFE, por ejemplo, tenemos grupos de emancipación, porque es algo que cuesta mucho.
sobre todo con personas que, como hablabas tú también, Silvia, ya pues cognitivamente dañadas por la medicación, etcétera, cuesta mucho esa separación y llega una edad en que los padres ya empiezan a temer y cuando yo no esté, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y estos grupos son muy interesantes porque la emancipación siempre se entiende como el irme a ir de casa, pero muchas veces hay que empezar con la gente desde el voy a encargarme de hacer cosas mías, porque la familia en ese sentido suele ser muy de no, tú no hagas nada, tú mejor no toques, tú mejor no, ¿no? Y sí que hay una dependencia y también yo creo que emocional. Se pueden dar estas dinámicas, pero creo que también porque no encontramos esos espacios, ¿no? Entonces sí es importante. Y yo creo también que porque tiene que ver con la historia de la persona, lo que ha vivido la persona, lo que ha tenido que construir esa persona para defenderse de la hostilidad que ha recibido, de la violencia, ¿no? Quiero decir que no viene de la nada esa interdependencia. Yo creo que es que muchas veces no se producen los espacios psicoterapéuticos para que la persona pueda construir su narrativa, saber por qué le pasan las cosas y poder cambiarlas. Claro. Porque si no sabemos por qué nos pasan las cosas, ¿cómo las vamos a cambiar? Claro. ¿No? Entonces creo que hay mucho que hacer en ese sentido. Sí. De hecho, fíjate, por hacer un apunte, hablábamos en la comida de los espacios de los grupos multi, ¿no? De lo interesante que es estos grupos de apoyo mutuo. Bueno, son grupos igual, no son de apoyo mutuo, ¿vale? Sí que hay profesionales, pero sí que actúan de moderadores porque se juntan, ¿no?, estos profesionales, las familias, las personas con diagnóstico. No necesariamente tiene que estar la madre de la persona con diagnóstico, pero se entrecruzan, ¿no? Lo que yo le puedo decir a una madre o lo que la madre le puede decir a una persona o el padre, ¿no? Y son muy interesantes. Pero también los carga el diablo, ¿eh? Sí, hay que tener mucho. Por Sí. eso te digo que los moderadores ahí tienen un papelón. Sí. Sí, tienen un papelón. Sí. Hola, enhorabuena por la presentación que habéis hecho. Yo compartiros y preguntaros una cosa. Yo soy moderador de un grupo de apoyo mutuo durante 2 años y creo que es una experiencia interesantísima, pero sí tengo una pregunta. ¿Qué, digamos, influencia también tiene esto en los pacientes, en los usuarios, para, digamos, descubrir, valorar, disfrutar de esta herramienta? Porque yo también tengo una experiencia en que hay gente que viene, está un tiempo y luego lo deja. Viene, ahora en el último tiempo he conseguido un grupo más estable. Y a veces no sé si es por, digamos, la forma de moderar el grupo, porque la gente no encuentra lo que quiere o porque realmente todavía incluso esta idea que estáis planteando no solo tiene que llegar también a los profesionales, sino también a los usuarios. O sea, que también sean conscientes de que hay otra manera de vivir la enfermedad, ¿no?, en este caso, o de vivir los problemas de salud mental. Bueno, yo creo que a veces no es la dinámica del grupo, a veces no es el momento de la persona, a veces esa persona en ese momento no puede estar compartiendo eso y tiene que esperar un poquito para reincorporarse. Creo que también a veces vienen muchas personas que han comprado el modelo biomédico y les cuesta salir mucho de ahí y de pronto, ¿no?, están muy identificados con toda esta terminología, ¿no?, porque llevan muchos años de adoctrinamiento biomédico, ¿no?, de eres un enfermo mental, no vas a poder trabajar, no vas a poder tener una pareja. Entonces, a veces estos grupos son un poco disruptivos también para ellos, ¿no?, como asimilar que todo lo que has estado haciendo hasta ahora pues igual no te ha hecho bien, ¿no?, o no es el momento de la persona, ¿no? Y yo creo que eso hay que valorarlo también persona a persona, pero bueno, Bárbara... Yo iba a decir lo mismo, que al final de construirse, o sea, pasar de un modelo en el que parece que casi te tienen que llevar de la mano a uno más autogestionado, a veces cuesta un poco. Entonces es verdad que, y luego también, que es un poco lo que yo quería traer, ¿no?, el que te proporcionen también los espacios para hacerlo, eso muchas veces también ayuda, ¿no? El como que ya lo tengas, porque parece que no, pero yo el ir, si mi terapeuta está en X sitio, yo ya tengo la rutina de ir, como que también, ¿no?, el darle un contexto a todo esto también ayuda. Pero yo creo que va un poco por ahí, que luego al final es verdad que hay personas que... Pero yo he estado en grupos que en un año ha venido exactamente todo el mundo, quitando, oye, como todo el mundo puede faltar un día, pero hemos conseguido tener una periodicidad y vamos a aguantar perfectamente, sí. Ánimo te doy.
Y yo también diría que estaría muy bien que los espacios públicos de salud dieran lugar a estos grupos. Claro, a eso me refiero, ¿no? Que yo creo que al final es una manera. Bueno, muy bien, reitero el agradecimiento. Solamente un minuto, ahora que está muy de moda es las nubes de palabras, un poco para resumir, aunque creo que en las preguntas se ha resumido todo perfectamente. Escuchar al paciente, informar, conocer, estamos en un foro de salud pública, sus condicionantes sociales que le han podido llevar a una determinada situación, experiencias, que en este país tenemos la malsana costumbre de no escuchar, no conocer las experiencias de quien ha vivido una determinada situación para poder, a partir de ahí, empezar a construir soluciones, compartir, sentido de pertenencia y, sobre todo, dignidad de la persona, el enfoque de derechos humanos, ¿vale? Los derechos que tiene la persona y, sobre todo, de vuestra ponencia me queda una cosa que creo que es fundamental y creo que a todos también nos queda, que es la esperanza. Por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y cierra las jornadas nuestro presidente Javier Segura. Bueno, viene el momento melancólico. Tenemos que despedir a Silvia y a Bárbara. Qué pena. Yo también quiero darles las gracias de corazón que estén aquí. Qué buena idea tuvimos llamándoos, ¿eh? No hubiera sido lo mismo esto, sin vosotras. Nos tenemos que ir porque es que nos cierran. Seguramente algunos no, algunos estáis ya bastante cansados y deseando iros, pero otros a lo mejor continuaríamos aquí un par de horas más. Pero no, ya han tenido bastante paciencia con nosotros, los que nos han cedido este espacio de forma generosa. Y aunque está previsto que ahora se dijeran unas palabras de conclusiones, tengo la excusa de que no tenemos tiempo para hacer las conclusiones porque menudo reto ahora hacer conclusiones de todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Durante la mañana. A mí lo único que se me ocurre como conclusiones es que estamos, como se ha dicho esta mañana, en un momento como pesimista, ¿no? Como lo que se nos viene encima desde todos los niveles, y no solamente me refiero a la angustia del cambio climático, aunque también, y parecería que, bueno, que nos tenemos que resignar y protegernos desde nuestros nichos y trincheras de lo que se viene encima. Yo creo que durante el día de hoy hemos trabajado de que hay otras estrategias en el que podemos resistirnos ante lo que se nos puede venir encima, sobre todo lo malo que pensamos, y que la mejor forma de resistirnos, de construir alternativas, de construir imaginarios, de que las cosas se pueden hacer de forma diferente, es juntarnos, son las redes, son las ayudas mutuas, son ese compartir, esos mapas que antes nos comentaba Bárbara, ¿no? De experiencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, que no figuran normalmente en los libros, ni figuran en las clases que nos dan, y para eso lo mejor es que nos asociemos. No estoy pidiendo que os asociéis a MASAP, aunque también ya hay algunas que han pasado por esa experiencia, y bueno, os digo que sí, que necesitamos fuerza nueva, savia nueva. Hay gente también joven entre nosotros y menos jóvenes, hay veteranía, pero no podemos solas y solos, ¿no? Igual que digo a MASAP, lo digo cualquiera de las asociaciones que estén aquí, que trabajan por lo colectivo y por lo social, que es fundamental. A algunos le puede parecer estas cosas viejunas, como un sindicato, como una asociación, pero son fundamentales para poder poner cosas en común y defendernos. No digo nada más, os quiero dar muchísimo las gracias por haber aguantado hasta aquí, por habernos acompañado, tanto a la gente de la mañana como la de la tarde, y bueno, que esto no se acaba aquí, que esto empieza ahora nada más. Muchas gracias.